Ahí está. Bienvenidos a otra de estas conversaciones con FEDIAP, donde nos encontramos con amigos y con gente, sobre todo, que admiramos y un montón. Y hoy vamos a encontrarnos con alguien en verdad a quien admiramos un montón, a quien valoramos y a quien sentimos amiga de FEDIAP, y siempre está dispuesta con una sonrisa en su rostro a buscarnos una solución o a tratar de ver de qué manera poder ayudarnos, y eso lo valoramos y es bueno que lo podamos decir. Hoy estamos con la doctora Fabiana Malacarne. Ella un poco nos va a explicar. Como siempre le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten un poco su historia de vida, de dónde son, cómo llegaron, cómo estudiaron. Ella, por supuesto, es ingeniera agrónoma, recibió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, tiene, entre otras cosas, un magíster en genética y mejoramiento de plantas en la Universidad Central de Venezuela. Siempre me llamó mucho la atención el doctorado que tiene de la Universidad del País Vasco, porque es un doctorado en filosofía, ciencia, tecnología y sociedad, que en algún momento voy a preguntar todo lo que abarca eso, porque no creo que haya quedado mucha cuestión afuera de una temática o de temáticas tan importantes como filosofía, ciencia, tecnología, sociedad. Para mí es una de las mejores divulgadoras científicas que tiene la Argentina y no tengo ningún empacho en decirlo delante de ella. Y hoy también está como gerente de asuntos regulatorios en la Asociación de Semilleros Argentinos, colaboradora de Más Ciencia, entre otras cosas, y de Acerca Ciencia. Fabiana, bienvenida. Muchísimas gracias por poder compartir este rato con nosotros. Gracias, Juan Carlos. La verdad que es un placer siempre charlar con FEDIAP y hacer actividades con FEDIAP. Y bueno, me halaga mucho tus palabras. La verdad me ponen muy contenta. Eh, Vos sabés que a mí me encanta hacer divulgación de la ciencia, si bien tengo formación técnica, siempre me gustó que la sociedad pudiera entender lo que hacemos y sobre todo lo que hace el agro, que es tan importante a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país. Así que bueno, la verdad que charlar con vos es un placer. Me dijiste media hora, pero podríamos estar un día entero. Totalmente. Bueno, siempre a nuestros invitados le pedimos que arranquemos del principio, ¿no? De que si tienen ganas nos cuenten un poco la historia de vida, qué hicieron, cuál fue el momento, o si es que recuerdan qué cosas les hizo clic para poder decir, bueno, arranco, en tu caso, en principio por la ingeniería y después seguir estudiando, porque nos parece además que es una forma muy interesante que si los alumnos te escuchan y te ven, puedan también saber que no todo es tan fácil, pero que además siempre se puede. Así que bueno, esa es la primera de las consignas en esta conversación. Bueno, yo soy cordobesa, soy nacida en Río Cuarto, de hecho estudié en la Universidad de Río Cuarto, soy hija de productores agropecuarios. Mis padres tenían un campo pequeño de 100 hectáreas cerca a unos 40 kilómetros de Río Cuarto. Y bueno, mi educación empezó en una escuela rural, hice hasta quinto grado en una escuela rural, después sí, por cuestiones de lejanía y cuestiones operativas, me fui 2 años internada a una escuela a la ciudad y ahí seguí estudiando en la ciudad, pero la verdad que desde bastante chica tenía la idea de que quería estudiar algo relacionado con el campo. Y bueno, y después ya se me fue afianzando la idea de estudiar agronomía cuando estaba en el secundario, contra la voluntad de mi padre, que decía que esa no era carrera para mujeres. Igual me inscribí en agronomía y empecé a cursar la carrera, pero desde mucho antes, desde la secundaria, siempre estuve involucrada en temas de escritura, siempre me gustó escribir cuentos, me gustaba mucho leer, me gusta mucho leer, y entonces siempre estuve involucrada en actividades de escritura, en talleres y concursos y cosas que se hacen cuando uno va a la secundaria. Después, cuando hice mi carrera y siempre tuve la idea de dedicarme a la producción agropecuaria, empecé en la universidad siendo ayudante de segunda y hacía investigación relacionada con la producción animal, con la parte de nutrición animal, y esa era el área que me gustaba. Pero sin embargo, cuando me recibí y empecé a trabajar, y tenía que empezar a trabajar,
Me fue difícil conseguir trabajo en esa área, fundamentalmente yo me recibí en el 92 y era bastante complicado para las mujeres todavía conseguir trabajo fuera del ámbito de investigación. Como a mí la investigación me gusta, empecé a hacer investigación con becas del gobierno de Córdoba. Luego concursé un cargo en genética y empecé como docente en el área de genética y mejoramiento. Y creo que ahí fue donde me enamoré de la genética y decidí dedicarme permanentemente y hacer después una maestría en mejoramiento de plantas. Eh, con mi profesor a cargo en ese momento en la cátedra de genética, el profesor Víctor Ferreira, la verdad que aprendí a escribir cuestiones científicas, pero para los estudiantes. Hacíamos cuadernillos y Víctor se sentaba a mi lado y me corregía todo. Entonces creo que ahí con él aprendí muchísimo a escribir también de la parte técnica. Y bueno, luego de la maestría, por cuestiones de la vida, me quedé trabajando en Venezuela haciendo ciencia en un instituto de biotecnología y luego me fui a España a hacer mi doctorado en filosofía, ciencia, tecnología y sociedad, porque ya había empezado esta tarea de contar ciencia en las escuelas o de incentivar vocaciones científicas, pero sin embargo sentía que me faltaba la parte humana, la parte social, todavía en mi cabeza cuadrada de agrónoma y de técnica y de investigadora, así que en la Universidad del País Vasco aprendí mucho de filosofía, eh, conversé con colegas que filósofos con una visión totalmente diferente a la mía de la ciencia y bueno, y abordé temas como percepción pública, como educación en ciencia y la verdad que fue muy gratificante porque creo que me abrió las puertas a entender los legítimos problemas que la sociedad le reclama a la ciencia o que le reclama a la gente que habla de ciencia cómo debería contárselos. Así que la verdad que eso es un poco mi carrera y estando en España me propusieron el cargo que tengo actualmente, que ya va a ser 12 años, en septiembre voy a cumplir 12 años, y bueno, y aquí estoy haciendo asuntos regulatorios para ASA, pero también lo que me gusta que es divulgando ciencia, escribiendo cuentos, escribiendo libros para chicos y no tan chicos, y bueno, y otras actividades, no como Juan Carlos que es abuelo todavía, yo todavía no, pero ahí en algún Ya, momento ya creo que lo llegará, voy a hacer. ya llegará. Contabas o planteabas una cosa que es muy interesante, que es cómo acercarle o hacerle entender cuestiones que tienen que ver con la ciencia a la gente. Y tu ámbito de trabajo, en la genética y en la biotecnología, por diferentes razones, creo yo, no vamos a entrar en eso porque nos interesa mucho más la persona hoy y tampoco me interesa adjetivar cuestiones. Siempre siempre no, por suerte ahora me parece a mí ha ido decayendo un poco, pero era el nene o la nena mala de muchas cosas el tema de la biotecnología, ¿no? Es decir, se veía como una cuestión que no solamente que era lejana e inentendible, sino como que iba a venir a traer cuestiones que iban a, a llevar a que pasen cosas malas. ¿Cómo, cómo se logra revertir eso en una sociedad que a veces no solo peca por ignorancia, sino que además yo muchas veces creo que peca por la fatiga o la pereza de no querer escuchar, ni leer, ni enterarse? ¿Cómo se hace esa lucha? Porque creo que es una lucha en el buen sentido de la palabra en este caso. Como dice el tango, es cruel y es mucha. No, mira, yo creo que como toda nueva tecnología, cuando las tecnologías surgen en el mercado, siempre el desconocimiento trae temor y yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el temor es válido en la gente porque siempre uno teme a lo desconocido,
Y también no podemos pretender que todo el mundo conozca de genética o de biotecnología, que es un tema a veces bastante complicado, sino que tiene que ser el esfuerzo desde nuestro lado explicar con cosas que la gente pueda entender, y pueda asimilar y pueda hacer un paralelismo, y entonces así ve la utilidad, el beneficio, o que si hay algún riesgo, el beneficio que puede tener es mayor. Y también tenemos que tener en cuenta cómo va avanzando la sociedad y cuáles son los medios para comunicarnos. Porque si en algún momento escribir una nota en el diario era importante, hoy en día nadie se toma el trabajo de leer una página en un diario impreso, hoy en día la gente pretende cosas cortitas y visuales, entonces quizás lo que yo quiero decir lo tengo que decir en un video de Twitter de 30 segundos, o hacer muchos videos, y saber qué red social o qué medio de comunicación usa el público al que yo quiero llegar. Yo creo que cuando entendamos eso, vamos a comunicar mucho mejor la ciencia, y hacerlo con palabras fáciles. Yo siempre cuento que en el doctorado me pidieron explicar para el público general la herencia del ADN mitocondrial. Y entonces es un tema técnico bastante complicado. Los que estudiamos genética sabemos que es una herencia materna, solo se pasa de madres a hijos, y no por vía paterna. Y entonces se me ocurrió hacer un paralelismo con una película de Almodóvar que se llama Todo sobre mi Oso. madre. Entonces el título era Todo sobre el ADN de mi madre. Y ahí fui explicando cómo ocurre la parte genética, pero de una manera que lo pudiera leer un chico de una escuela secundaria y entenderlo. Entonces creo que tenemos que adaptar lo que nosotros queremos contar a cosas que ya son conocidas por la sociedad. Entonces de esa manera es mucho más fácil de incorporar que si le contamos algo totalmente nuevo y plagado de términos técnicos que no entiende nadie. Sí, yo creo que es un desafío eh, que después fue este desafío de que la gente entienda y que la gente pueda comprender con términos sencillos y con buenos ejemplos. Incluso se embarró, y no quería adjetivar, pero se embarró un poco, yo creo, cuando después de lo que fue el mal llamado conflicto del campo, el 2008, quedó planteada esa historia del campo. El campo, digamos, tiene distintas, venís de una zona rural, tiene eh, distintas realidades. No es lo mismo un señor en Arequito, la capital nacional de la soja, que un tealero en San José, en Misiones, o un criador de ovejas en Sarmiento, en Chubut. Y sin embargo, está todo metido dentro del mismo paquete, pensando que es un señor nadando en soja en una 4x4, donde a veces la 4x4 sí o sí es necesaria porque los caminos en el campo son bastante difíciles de transitar. Y lo que ha pasado, no sé si también coincidirás conmigo en esto, coincidirás, perdón, conmigo en esto, es que se le viene pidiendo, entre comillas, al campo de que tenga mejores comunicadores, que haya mejores voceros, y efectivamente y no es una crítica solapada, a veces es una realidad. No lo ha tenido. Esto le ha pasado permanentemente, digamos, no hay forma de que haya una comunicación, sobre todo hacia la ciudad. Nosotros, por ejemplo, de la educación decimos, miren, no solo hay que mirar a las escuelas rurales y agrícolas, también hay que mirar a las escuelas que están en la ciudad, porque ellos tienen que entender que mucha, si no la inmensa mayoría de las cosas que pasa un citadino, un señor de la ciudad, tienen que ver o vienen del campo. Bueno, el tema de poder comunicar y de poder hacer entender, creo que todavía sigue siendo una materia pendiente. Sí, yo creo que ha mejorado la comunicación en el sector agro, pero sin embargo sigue siendo un sector que es muy reaccionario, comunica cuando tiene algún problema y no lo hace proactivamente, se sigue mirando el ombligo, digamos, comunica para sus pares, pero no para el resto de la sociedad. Yo creo que a veces hay que hacer, creo no, soy
estoy convencida de que la comunicación tiene que ser constante y tiene que ser en todas las áreas. Por ejemplo, a mí me parece súper interesante ir a hablar a una escuela de la ciudad de chicos que no han visto una planta de soja en su vida, hablarle de lo que se hace en el campo. Y el desafío ese se me presentó hace unos años en una feria que hicieron en Castelar, donde me pidieron que hablara con chicos de escuelas primarias del área de Castelar sobre agricultura. Y yo digo, ¿cómo entretengo 40 minutos o 30 minutos a chicos de 10, 11 años que no han ido nunca al campo? Y ahí fue que se me ocurrió la idea de un stand-up que se llama La agricultura en la máquina del tiempo, y entonces entre bromas y cosas un poco graciosas, los enganché para contarle cómo comíamos hace 10.000 años, cómo comemos ahora y cómo el campo y la tecnología han ido facilitando que en tus platos haya mejor comida, menos tóxica, más nutritiva, más agradable. Y la verdad que fue muy interesante porque yo dije, ¿cómo me irá a ir? Yo no soy actriz ni nada por el estilo, pero bueno, la cara me da para todo, como dice mi hija. Entonces lo hice y la verdad que fue tan interesante que estábamos en una carpa en el INTA y uno de los chicos que había escuchado mi charla se paró con el micrófono en la puerta de la carpa a hacer publicidad. Vengan a escuchar a la profe porque tiene algo muy interesante que contar. Qué bueno. Así que eso de verdad, y a las pruebas me remito, ¿no? Es una de las capacitaciones o charlas que siempre les propongo a FEDIAP, y hemos ido a muchísimas escuelas de FEDIAP hablando de esto, y la verdad que es muy gratificante ver que se puede llegar de alguna manera. FEDIAP son amigos de la casa, conocen del agro, pero sin embargo en las escuelas de la ciudad también es interesante. Me hiciste acordar, estoy tratando de escucharte, pero a la vez de recordar un momento hace muchos años, no con vos, sino con algún par de colegas tuyas. Había una jornada nacional de instructores en Córdoba, todavía hace muchos años, porque ahora todavía la pandemia y la virtualidad nos mal acostumbró. Igual nos extrañamos físicamente, digamos, esa historia de poder compartir un mate, esas cosas, pero bueno, ojalá que vuelva pronto eso. Y uno de los temas que había en esa reunión de instructores tenía que ver con una introducción a lo que era la biotecnología. No era el tema puntual, tendría que acordarme cómo era la cuestión. Y venían dos señoritas, una ingeniera agrónoma y otra chica que venía atrás. Entonces, por supuesto, como la educación agropecuaria ahora va cambiando, por suerte, no solamente en la parte de la docencia, sino también el tema de los alumnos, un 80-85% del auditorio, que eran unos cuantos, eran varones. Entonces, ya habíamos tenido un par de encontronazos con algunas situaciones, porque claro, en función a la zona donde estás, la receptividad de algunas cuestiones no es lo mismo que te entienda alguien hablando sobre la aplicación de agroquímicos, reitero, no sé, en la zona núcleo que en el noroeste argentino. Bueno, no, pero, entonces, teníamos mucho resquemor y no sé si miedo de lo que pasaba, porque digo, no son mal educados, pero hay que ver cuál es la reacción frente a este tema. Entonces, una de ellas dice, tranquilo, yo voy a arrancar desde otro lado. Y bueno, se arrancó, era la primera charla de la mañana del segundo día, además todo medio dormido, del primer día que llegaron de viajar y bueno, se la presentan a las personas, y yo. Entonces dice, bueno, explique yo, y dice, a ver, nuestro tema va a tener que ver con la cuestión de la biotecnología. Entonces dice, bueno, pero antes quiero hacer una pregunta. De los que están acá, había unas, no sé, 180, 200 personas. ¿Cuántos toman cerveza? Yo miré al que estaba trabajando conmigo, digo, ¿qué va a decir? Encima yo no tomo cerveza, pero es un tema aparte. Entonces levantaron, no sé, el 70-80% de las personas levantaron la mano diciendo que tomaban cerveza. Digo, bueno, listo.
Si toman cerveza van a poder entender qué tienen que ver los procesos biotecnológicos que voy a empezar desde cero, así que voy a arrancar. Se comió a la gente, o sea, la ganó desde cero. Claro. Ahí estaba el tema, ¿no? Ahí está la importancia de entender al auditorio y de saber qué es lo que yo quiero comunicar. A mí me pasa mucho con el tema de comunicar propiedad intelectual, ¿no? Del recupero de la propiedad intelectual, del mejoramiento genético. Y como sé que mi auditorio por lo general son hombres, cuando voy a hablar, y yo sé que al 80% no puedo decir el 90% de los hombres argentinos le interesa el fútbol, entonces mi primera diapositiva es una variedad de soja nueva y el jugador de fútbol que sea más caro o que esté en boga en este momento. Y entonces le pregunto en qué se parece, ¿no? Y entonces después me pongo a explicarle el tiempo que lleva que un jugador llegue a primera y sea profesional y valga lo que valga el pase, y todo el tiempo que lleva a desarrollar una nueva variedad de cualquier cultivo y por qué si se cobran derechos de imagen y derechos de propiedad intelectual en el fútbol, por ejemplo, por qué no a un fito mejorador y una variedad vegetal. Entonces, hay que engancharlos por algo que conozcan o que sea de su uso cotidiano. Y la verdad que el tema de la cerveza estuvo genial. No, y además es lo que, no sé si lo sabes, pero desde hace unos 10 años, quizás un poquito menos, en el tema de fútbol, ahora se pagan los derechos de formación, es decir, Sí, si un jugador empezó en un club A chiquitito y pasó a un club B grande y lo vendieron en Europa, el día que se cobra esa venta, el club chiquito que fue el formador cobra un porcentaje, muy chico, pero cobra un porcentaje por derecho de formación. Y eso es un sí. ejemplo claro del tema. Yo, yo Sí, lo puse, hice una nota, está por ahí, tenemos una página que se llama Semillas y Propiedad Intelectual y se llama Pasa en el estadio, pasa en el campo o algo así. Y hablo justamente, y el ejemplo que di fue de Gonzalo Higuaín en su ujú, momento, que claro. cuando firmó una transferencia entre, no sé si Real Madrid y un equipo de Inglaterra, no me acuerdo, en este momento River recibió un Claro. porcentaje de esa transferencia por haberlo formado. No, Y no, me parecía muy interesante trasladarlo. no, y además los clubes chiquititos decía River, yo soy de River, por ejemplo, Alario, cuando Alario vino de Colón a River y de River se vendió a Alemania, su club del pueblo, ahora quiero acordarme, es un pueblo muy chiquitito en el norte de Santa Fe, recibió como 40.000 euros, que era una fortuna para ellos, por los derechos de formación, digamos, tenía eso está planteado, cosa que me parece totalmente lógica, en un mundo que se mueven millones y millones de euros. Me acabas de dar otro ejemplo para divulgarme. No, el de Alario, buscalo porque es espectacular y me quiero acordar, y bueno, lo googleás y lo vas a encontrar, cuál es el pueblito. Es un pueblito muy chiquitito, que me acuerdo le hacen una nota al presidente y lo que querían primero era cambiar la canchita que tenían, el césped que tenía, era muy interesante, habían recibido ese dinero producto de que justamente la venta al exterior les correspondía ese porcentaje de los derechos formativos, como se llama en la FIFA. Eh, Fabiana, hace un ratito hablabas de esto de la agricultura de la máquina del tiempo y lo que ha cambiado el tema de nuestra manera de comer y la comida respecto a cientos de miles de años atrás incluso y ahora. Por supuesto que la biotecnología tiene que ver. ¿Cuánto hay en estos momentos de trabajos serios que impliquen estudios respecto al tema de la incidencia de justamente la biotecnología o de productos genéticamente modificados, porque hay distintas cuestiones en el tema de la alimentación? Porque viste que también ahí yo creo que hay modelos mentales impuestos, no hay prejuicios, porque muchas veces lo leen, ¿no? Después decir, bueno, no, pero vas a tomar una sopa de esas que vienen para la taza y esto, y tienen tal cuestión. ¿Cuánto hay de esos estudios que
plantean que más allá de lo que te digan, efectivamente puede tener algún tipo de problema. Debe haber muchos estudios hoy que ya están desmitificando eso, ¿no? Hay muchísima literatura que ya te dice que, bueno, hay un trabajo buenísimo, que es viejo inclusive, que te dice que comer cosas de la naturaleza, con qué principios activos te podrías envenenar en todo caso, ¿no? Y también estudios que demuestran que con más de 30 años en la agricultura mundial de los transgénicos, no tenés ningún caso de un efecto adverso ni al ambiente ni a la salud, y entonces que es una herramienta válida del mejoramiento genético como puede ser cualquier otra, y como ahora la edición genética que está tan de moda y tan publicitada por todos lados, que para mí como mejoradora es una herramienta más que voy a buscar a la caja de herramientas dependiendo el problema que tenga que solucionar en el cultivo en el que estoy trabajando. Yo creo que va por ese lado, ¿no? Yo creo que también la percepción de la gente va cambiando, la percepción, es cierto, va cambiando con el tiempo. Quizás hoy en día le prestan mucho menos atención a los transgénicos y están más enfocados en modelos de producción que se asocian más a lo económico y a los sistemas económicos, si es capitalismo, si no es capitalismo. Eso es lo que más se critica, más que el tema de la tecnología que se usa. Y también a mí me parece que es importante destacar, obviamente peco por lo que sé, que es lo que más sé es de genética, y entonces hablo siempre de mejoramiento, pero toda la otra tecnología que ayudó al mejoramiento, que ayudó al agro a crecer, hablemos del desarrollo de software, del sistema de drones, toda la tecnología de riego, de todo lo que se te pueda ocurrir que ha mejorado sistemas de aplicaciones que podés trazar el producto desde que es semilla hasta que lo compra el consumidor, el blockchain. Entonces, realmente todo eso me parece que es tanta innovación aplicada al agro que nos ha ayudado a tener la comida que tenemos hoy en día. O sea, se habla mucho y creo que hay mucha gente que se confunde porque me parece que hay gente que tiene buena voluntad para comunicar, pero tiene sesgos. Yo he escuchado nutricionistas hablando de que es mejor algo orgánico que algo transgénico, cuando lo orgánico y lo transgénico no se puede comparar, porque orgánico es un sistema de producción, transgénico es un sistema de mejoramiento, o por ejemplo, incitando a la gente a consumir productos libres de gluten porque el gluten es malo. Y en realidad es dañino para los celíacos, pero el resto de la población que podemos digerir el gluten no hay problema. Por ejemplo, ayer escuché un reel en Instagram del doctor Cormillot que me pareció fantástico, porque le contestaba a un vegano que le decía que comer carne era malo. Entonces el doctor Cormillot dice que el intestino se acortó muchísimo desde que el ser humano empezó a comer carne y a cocinar la carne, porque era más fácil de digerir que todos los vegetales que necesitaba comer para tener más calorías, pero que además estimuló el desarrollo del lenguaje porque mientras estaban reunidos alrededor del fuego cocinando la carne, empezó este tema de contar historias. O sea que esto de contar historias, que es lo que yo hago normalmente, empezó hace muchísimos años cuando el hombre descubrió el fuego y empezó a cocinar la carne. Y eso me parece fantástico que lo conozca la gente. Sí, yo por eso hablaba de quizás de modelos mentales y de preconceptos antes de cuestiones fundamentadas, porque Y de intereses también, Juan Carlos. totalmente. No nos olvidemos que el tema de la agricultura o de no aceptar transgénicos en Europa no es una cuestión de seguridad, sino es como una cuestión política para poner, ellos no producen y con esto de no aceptar porque no saben si son seguros, le ponen una máscara científica
a unas barreras para arancelarias que nos ponen a nosotros que somos productores de alimentos. Entonces nos pagan más barato porque no están seguros del riesgo que puede tener. No, sí, y además, por otro lado, hay algunos ejemplos que son más incluso cercanos, recién hablado de Europa, donde esta historia de la convivencia entre lo que sería la agroecología, por no hablar de agricultura familiar, porque yo siempre digo lo mismo, un señor que su familia tiene 300 hectáreas, quizás no está considerado como un agricultor familiar, pero sin embargo lo maneja la familia, digamos. El tema de la Sí. agroecología y lo que plantean de la agricultura industrial, por poner un nombre que es horrible, a mí me parece una locura colocar como agricultura industrial. Digo, por ejemplo, me ha pasado porque conozco bastante, porque por mi trabajo he podido viajar por suerte mucho a Brasil. En un momento, ahora lo tiene un poco más acotado, pero bueno, son problemas internos del país. En Brasil convivían los dos modelos porque Brasil tenía el MDA, que era el Ministerio de Desarrollo Agrario, donde atendía a los pequeños productores, a lo del movimiento del Sin Tierra, a lo que era el movimiento de Escuela do Campo, porque por la extensión y por la cantidad había eso, pero también tenía un Ministerio de Industria, perdón, de Agricultura muy fuerte, porque Brasil es un productor digamos, sobre todo de granos, que es una potencia en el mundo. Entonces, el Estado, yo siempre planteo lo mismo, a mí me interesa hablar del Estado, sea nacional o provincial, después el que lo gobierne es una cuestión de gestión, será Juan o Pedro. Estoy hablando del Estado, por eso se necesitan de política de Estado. El Estado no era tonto, el Estado sabía que tenía que atender a esa realidad de pequeños productores o de los sin tierras o de medianos productores y tenía que generar políticas para ellos, por eso estaba el MDA, reitero, el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero también tiene un Ministerio de Agricultura fuerte, porque es una entrada de divisas potente. Entonces, ahí no existía ni la dicotomía, no estaba ni la dicotomía ni la discusión política en esos niveles del Estado, porque la tenían claro, la discusión venía por otro lado, por otros intereses sectoriales, ideológicos, lo que fuera. Brasil por sí tiene, y creo que lo sabés, el mundo de la política admira la política exterior brasileña, de que siempre dicen que Plan Alto es como si fuera un mundo distinto a lo que es Brasil, porque siempre tratan de tener una línea, y bueno, en eso está claro. Yo creo que a nosotros nos falta entender que esos dos mundos, el mundo de la tecnología aplicada a la producción agropecuaria, que nos ha hecho crecer y nos ha hecho colocar como un país que es una potencia o como un país que es un país que todo el mundo mira respecto al tema de la producción y lo que es el mundo del pequeño productor o de aquellas producciones que están en zonas menos favorecidas. A mí no me gusta decir la palabra marginal porque creo que ya con eso la tildás, pero, o aquellas producciones que no están tan desarrolladas pueden convivir, digamos, y que la tecnología ha servido para que el país pueda crecer en un montón de cosas. Bueno, ese es un paso que a nosotros como argentinos nos cuesta dar todavía muchísimo. Sí, pueden convivir y deben convivir. Aparte, la tecnología le puede ayudar a un agricultor familiar a progresar, a desarrollarse, a tratar de escalar, en todo caso. Pero además yo también creo que acá la pelea que se genera en Argentina es más de tinte ideológico y quizás con, no quisiera decirlo, pero podría ser con algún interés malintencionado por detrás de generar división a propósito, porque no deberíamos estar divididos, es agricultura y todos pueden convivir y Argentina no exporta con la agricultura familiar. Entonces, la agricultura familiar es necesaria, claro que es necesaria, y que es necesario desarrollar quizás tecnología y mejoramiento en cultivos que hoy están más huérfanos, por así decirlo, y nos estamos ocupando en los de grandes extensiones. Pero sin embargo, Argentina es un país agroexportador, es un país que tiene una cadena de maíz enorme, una cadena de maíz muy interesante, un polo de crushing de soja que es el más grande de Latinoamérica. Entonces,
realmente no podemos pensar en poner a pelear la agricultura a gran escala con la agricultura familiar porque tienen objetivos distintos y fines distintos. Entonces, realmente pueden convivir perfectamente y debería haber políticas de Estado, el que sea, el provincial, el nacional o cualquiera, destinadas a cada una de ellas y sin conflicto. Seguro. No te queremos robar mucho más tiempo, Fabiana. Tengo dos últimas preguntas para hacerte. La primera es, bueno, quizás este tiempo de pandemia te ha llevado a poder crear más cosas de las que vivís creando, pero también a leer e investigar. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te ha sorprendido desde tu lugar, desde una investigadora y una experta en el tema de biotecnología y genética? ¿Cuál es el adelanto o cuál es el descubrimiento que más te ha sorprendido en este último tiempo? Tanto para bien o para mal, porque por ahí puede ser algunas cosas que hemos retrocedido un par de casilleros como el juego de la Oca. No, no, realmente creo que toda esta tecnología, bueno, la pandemia y siguiendo un poco el tema de las vacunas, el desarrollo de vacunas en el tiempo récord que se hizo, toda la tecnología de ARN mensajero que se utilizó en las vacunas, de poner pedacitos de virus, realmente a mí me pareció sorprendente y también eso para bien, y la reacción de los antivacunas me pareció terrible y de gente que no se quiso vacunar y bueno, todo este movimiento anticiencia que tomó envión con el tema de las vacunas, con informaciones falsas, como que te iban a monitorear porque te ponían un chip con la vacuna, realmente me parece que es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos divulgación el tema del desarrollo de vacunas y yendo más al área específica en la que me manejo, el tema de la edición génica, me parece que es un tema que hay que prestarle atención. Ya tenemos Japón, que es una sociedad súper conservadora con respecto a la tecnología agrícola, ¿no? Ya tienen en el mercado un tomate producto de edición génica y un animal que no me recuerdo ahora qué es, no sé si es un salmón o qué es, pero ya está disponible para que la gente en el mercado japonés, o sea que me parece también un desarrollo súper interesante. Y bueno, yendo a la edición génica y ciencia por ciencia, ¿no? No con respecto a la agricultura, sino que leí un trabajo muy interesante que mediante edición génica mostraron cómo en la evolución las serpientes perdieron las patas, se transforma desde ser salamandra, se transformaron en serpientes, y de hecho ya hace un tiempo antes de la pandemia escribí un artículo que se llama ¿Por qué las serpientes no tienen patas? Y bueno, realmente tienen vestigios de patas y con edición génica pudieron tocar justo ese gen activarlo y hacer que le crecieran las patas que perdieron con la evolución. Entonces, Bueno. realmente es un trabajo de genética evolutiva que es interesante, de leerlo muy fácil además, de entender y de comprender cómo un avance científico puede servir para explicar la evolución, algo que nos parece tan teórico, pero sin embargo también te sirve para mejorar un alimento que tenga cierto componente que es beneficioso para la salud o que no lo tenga, como el caso de los champiñones que no tienen, que se le hace knockout a la enzima que los hace oxidar y por lo tanto se quedan más blancos cuando los tenés cortados. Entonces realmente de una ciencia básica a la aplicada, la tecnología creo que tiene grandes posibilidades. Bueno, y lo último, y lo voy a linkear con algo que dijiste recién, es según tu mirada también y también tus expectativas, tu esperanza, ¿dónde crees que vamos? ¿Cuál es el próximo paso o el próximo desafío que tiene en general la biotecnología, la genética y en particular el tema de la producción agraria? ¿Cuáles son esos desafíos o lo que quizás vos soñás que en un tiempo inmediato puede venirse? Mira, yo creo que el desafío fundamental es el que tenemos desde hace tiempo, ¿no? Que es producir más
y mejor, o sea, con más nutritivo, más lo que sea que pida el mercado en la misma cantidad de tierra y de manera sustentable. O sea que yo creo que todo avance, ya sea de genética o de cualquier tecnología aplicada a tener fitosanitarios más amigables con el ambiente, a desarrollar y a fomentar el control biológico y a tener genética adecuada por ambiente para producir más en la misma cantidad, es fundamental, y también el acceso a esos productos, ¿no? Que el acceso sea equitativo, que el desarrollador pueda recuperar su propiedad intelectual, pero que el productor final también tenga acceso y no sea privativo de grandes productores, sino de toda la cadena. Yo creo que cuando empecemos a equilibrar los derechos de todos con los desarrollos tecnológicos, vamos a avanzar mucho más. Se llama Fabiana Malacarne, es una divulgadora científica que quizás debe ser de las mejores de habla hispana, y me hago cargo de lo que digo totalmente. Pueden googlear sus trabajos, porque además tiene con la facilidad que recién contó un par de cosas y que nos dejó picando, porque quiero ir a buscar rápido ese documento sobre las serpientes y su pérdida de las patas, lo quiero buscar. Me dejaste ahí pensando, güey, corto Buscalo en Acerca Ciencia, este está publicado en Acerca bueno, Ciencia. vamos a buscar en Acerca Ciencia. Es una divulgadora científica, es una profesional que es un orgullo de los argentinos, pero además es una persona que tiene esta permanente predisposición para hacernos fácil lo que creemos que no está a nuestro alcance o que es muy difícil comprenderlo. Fabiana, te agradecemos un montón. Ojalá que podamos pronto encontrarnos para volver a agradecer, aunque suene reiterativo, siempre tuve predisposición para conferir. Un beso grande y que estés muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a toda la comunidad de CEDIAP y ojalá pronto nos veamos en persona. Así que un abrazo grande y siempre dispuestos a trabajar juntos, que la educación agraria es muy importante. Que tengas un lindo día, ¿eh? Gracias. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao.